amigos, estamos comenzando el programa Volviendo a la Palabra. Te doy la bienvenida, te doy muchas gracias por acompañarnos. Si eres de los que nos acompaña regularmente, estamos muy agradecidos contigo. Si es la primera vez que nos escuchas y estabas pasando ahí por esta estación, déjale ahí, el Señor tiene algo que decirte hoy. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y están aquí en cabina conmigo mis hermanos Francisco y mi hermano Carlos, y ellos ya están listos para tomar tu llamada, para recibir tu comentario, tu pregunta, lo que gustes y mandes. Y para esos, para que te comuniques con nosotros, te vamos a dar los números de teléfono aquí en cabina. Son el 8375-5051 y el 8375-5055. Te los voy a repetir: 8375-5051 y terminación 55. Esos son los números que tú ya conoces, los de aquí de la estación. Además, nosotros tenemos otras vías de comunicación. Podemos estar en contacto no solamente hoy en esta hora. Puedes enviarnos un correo electrónico. Nuestro correo electrónico es volviendoa_la_palabra@hotmail.com. Te lo repito también, es volviendoa_la_palabra@hotmail.com. También tenemos página de internet. Nuestra página de internet es www.volviendoalapalabra.com. También te la voy a repetir, www.volviendoalapalabra.com. Y también tenemos Facebook. Puedes buscarnos en Facebook como Volviendo a la Palabra, tanto en Facebook como en la página de internet. Ahí estamos subiendo constantemente todo lo que hacemos durante la semana en radio, no solo en esta estación. También subimos nuestras prédicas dominicales y subimos muchos recursos que te pueden ser de bendición. También te voy a dar mi número de celular personal para que nos mandes principalmente mensajes de texto ahorita en esta hora, pero después de esta hora puedes llamarnos, y no solamente el día de hoy, cualquier día de la semana yo te atiendo ahí personalmente. Mi número de celular es el 818-252-8607. Te la repito también, 818-252-8607. Y esas son nuestras vías de comunicación para lo que gustes y mandes. Y entre lo que gustes y mandes, siempre cada jueves te recuerdo que tenemos para regalar Biblias, ¿ok? Biblias en papel, Biblia, pues la Biblia que conocemos, el libro sagrado. Solo tienes que llamarnos, darnos tu dirección y te la hacemos llegar. A lo mejor nos tardamos un poquito porque gracias a Dios hay muchas entregas, pero te la hacemos llegar y es gratis hasta la puerta de tu casa. Todo aquel que le hace falta una Biblia y quiere leerla, si tú no tienes Biblia pero quieres leerla, quisieras conocer la palabra de Dios, solo llámanos y te hacemos llegar una Biblia. Si tú dices, es que yo no sé leer, o batallo para leer, o batallo con la vista, tenemos Biblias en audio y también te la mandamos hasta tu casa. Además tenemos algunas otras cositas. Si te interesan prédicas, tanto esta como la de la semana anterior, además de que las subimos ahí a nuestras redes sociales, también las hacemos CD, las hacemos disco y te la podemos hacer llegar también hasta la puerta de tu casa, ¿ok? Así que aquí vamos a estar para servirte. También para los que preguntan dónde nos reunimos, nosotros nos reunimos los domingos al mediodía a estudiar la palabra de Dios en un local, porque eso es lo que son, en el mero centro de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. La dirección es en la calle Juárez, número 127, Altos, Cruz con Aldama, en la mera esquina con Aldama, Juárez, Cruz con Aldama. De hecho, estamos en frente a la plaza principal. La plaza principal es aquella donde está el Palacio de Gobierno, ¿ok? En la mera esquina. Ahí estamos todos los domingos a las 12 del mediodía. Además tenemos algunas células, es decir, otros lugares de estudio, estudios de Biblia en casas. Por ejemplo, estamos los lunes en la colonia Arboledas de Santa Rosa, en Apodaca. Los martes estamos en la colonia Niño Artillero, en Monterrey. Los miércoles también en la colonia Fresnos, en Apodaca.
Y los sábados tenemos una célula allá en Juárez, Nuevo León, para la gente de Juárez. Los domingos, además de nuestra reunión general, ya por la tarde tenemos otra célula, otra reunión en la colonia Pedregal de Topo Chico, en Escobedo, ¿sí? Entonces, si quieres unirte a una de estas células, solo tienes que mándame un mensaje, mándame un correo o hazme una llamada y te pasamos la dirección y los horarios en que puedes acompañarnos, ¿ok? Pero nuestra reunión general es el domingo a las 12 del mediodía en el centro de San Nicolás. Y dicho lo anterior, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Las últimas 4 o 5 semanas hemos estado hablando del Evangelio, la buena noticia de la salvación. Lo desglosamos por partes, porque así en esas partes nos es más fácil vivirlo y nos es más fácil predicarlo también. La primera parte es saberse pecador. Y esa es la primera parte del Evangelio, para poder vivir el Evangelio y también para poderlo predicar. Es saberse pecador. Dijo nuestro Señor Jesucristo, los sanos no tienen necesidad de médico. Dijo también nuestro Señor Jesús que vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Esa es la primera parte. Después la segunda es no solo saberse pecador, sino saber la consecuencia de nuestro pecado, la consecuencia que tiene el pecado. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Y cuando habla de muerte se refiere a un lugar donde seremos separados de Dios, que es el infierno. Padecer la ira de Dios. Eso es lo que merece todo pecador. Pero después viene la buena noticia. El premio, el regalo, la promesa de Dios, que es la salvación, la adopción, el perdón. Eso es lo que Dios promete. Eso es lo que Dios promete. Solamente pone una condición, y ese es el cuarto punto del Evangelio, del que hablamos la semana pasada. Dios te va a dar salvación, Dios te va a perdonar, siempre y cuando tú te arrepientas. Dios pide arrepentimiento, y arrepentirse no quiere decir que te ganas la salvación. Es la condicionante que pone Dios para recibir su salvación, su perdón, y todo por gracia. El arrepentimiento, hablamos la semana pasada, hay que distinguirlo. Arrepentimiento no es pedir perdón. Arrepentimiento no es repetir una oración como hoy se predica. Arrepentimiento no es decir yo me arrepiento. Arrepentimiento es cambiar de vida. Arrepentimiento es empezar a caminar en santidad. Arrepentimiento es parecerse cada vez más a Jesucristo. Es decir, el arrepentimiento son hechos, no es palabra. ¿Okay? No, tú puedes llorar y decir me arrepiento, pero si vuelves a pecar, eso no es arrepentimiento. Y el arrepentimiento es la condición para ser salvos. Vimos qué es lo que predicaba Juan Bautista, nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio en 4 sencillos pasos. Es el Evangelio de la salvación por gracia. Dice Hechos 20:24. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y hoy vamos a hablarte de esto un poquito. La semana pasada acabamos de hablar del Evangelio, porque hoy vamos a seguir hablando del Evangelio, pero ahora desde este punto de vista de la gracia. Todo el Evangelio, que es una sola cosa, que la partimos en 4 pasos, pero es una sola, es un Evangelio. Todo eso se consigue por gracia. Por gracia. Yo no sé si has escuchado hablar de la palabra gracia. Es la palabra más dulce que hay en la Biblia. Dios tiene muchos atributos. Es soberano, su poder, su amor, así como su soberanía impresiona. Su soberanía
lo hace admirable, respetable, temible incluso. La gracia te desarma. La gracia te derrite. La gracia es lo que hace a las personas enamorarse de Jesucristo. Y de eso vamos a hablarte un poco hoy, un poco, lamentablemente un poco, tan solo lo que se alcanza en una hora, porque hablar de la gracia es un tema demasiado largo, demasiado grande, demasiado bello. Pero vamos a hablar de eso. Gálatas 1:6 dice: estoy maravillado que tan pronto te hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Pero nosotros vamos a hablar del evangelio de la gracia de Cristo. Vamos a comenzar siempre por el principio. ¿Qué significa la palabra gracia? Gracia. Yo creo que es una palabra con la que los cristianos estamos familiarizados. En el griego es la palabra charis. Charis, que tiene algunos significados o sinónimos, pero su mayor significado es donativo o favor. Así de simple, favor. Ese es el significado. Y a veces no tiene nada que ver con lo que hoy pensemos que significa, ¿no? Porque hoy aquí en el mundo, hoy aquí en México, en Monterrey, cuando alguien es chistoso, decimos que tiene mucha gracia, ¿no? O si una mujer es bonita, decimos que es agraciada. O la misma palabra gracia podemos usarla para agradecimiento, ¿ok? Pero no, de la gracia que hablamos, de la gracia de la que habla la Biblia, es de un favor. Un favor, eso es lo que significa, tanto en el griego del Nuevo Testamento como en el hebreo del Antiguo Testamento, significa favor. Favor inmerecido. Y esa palabra inmerecido es muy importante. Es necesario que no se nos vaya de la mente, porque precisamente del tema de hoy, la palabra inmerecido es la clave de la palabra gracia, ¿ok? Entonces, de esta palabra gracia viene lo que hoy conocemos como gratis, ¿no? ¿Qué es algo gratis? Algo que te lleva sin pagar, ¿ok? Pero no quiere decir que no cuesta, y a veces estamos en un error eso. No quiere decir que no cuesta. Yo no sé, si tú entras a una tienda de abarrotes o una tienda de esas grandes y entras en el principio y ves que hay una canasta con plumas y dice, tome una, es gratis. No quiere decir que la pluma no tuvo un costo. Tuvo un costo para alguien. Puede ser para ti gratis, pero para alguien le costó. Alguien las mandó fabricar, ¿sí me entiendes? Esto es súper importante. Esto es súper importante porque el tema que vamos a ver hoy, y si no lo terminamos, vamos a seguir las semanas que sea necesario. La palabra gracia es súper importante para la vida cristiana. Somos salvos por gracia, vivimos por gracia entraremos al cielo. ¿Okay? Si no entendemos la gracia, no recibiremos salvación. Y aquí es lo primero. Cuando se habla de gracia, no se está hablando de algo que no tiene un costo. ¿Ok? Eso es lo primero que tienes que grabar. ¿Ok? Pero vamos a comenzarla a ver con la Biblia, porque vemos el diccionario y significa favor, inmerecido. Y aunque su significado es grande y bello, se queda corto con lo que la Biblia nos enseña todavía de la gracia. ¿Ok? La gracia abunda en la Biblia. ¿Ok? La gracia como tal y la palabra gracia también abunda en la Biblia. Desde el principio, todo es y ha sido por gracia. Si tú ves, lees la Biblia, Dios hizo la creación, luego formó al hombre, lo puso en el paraíso. ¿Se lo merecía el hombre? Claro que no. Entonces fue por gracia, ¿sí? Luego a Adán le dio una mujer. ¿Se la merecía Adán? Aún ni hacía nada Adán. Fue por gracia. Esto es lo que se llama gracia. Todo lo que hizo el Señor, el cielo, las estrellas, la luna, los mares, las flores, los árboles, los animales, todo fue por gracia. ¿Ok? Esa es una parte de la gracia de Dios. Hoy mismo en tu vida y en la mía, todo lo que tenemos es por gracia.
gracia, cosas que ni nos detenemos a pensar. Cosas, no hablando solo de lo material, sino, mira, tus ojos son por gracia. Tus brazos, tus piernas, tus oídos, tu boca, todo te fue dado por gracia. ¿Qué quiere decir por gracia? No es algo que te mereces. Es algo que Dios quiso darnos. Y hablando de lo material o lo que vemos, también tu casa, tu coche, tu trabajo, tu familia, tus hijos, todo es por gracia. La ropa que traes, los zapatos, los calcetines, todo es por gracia. ¿O tú crees que te mereces algo? Y desde aquí empieza el problema de por qué el mundo no recibe el evangelio, pero por qué a veces los cristianos tampoco lo entendemos. Es decir, podemos decirle haberlo recibido o conocerlo, pero el evangelio no brilla. ¿Por qué? Por pensar que las personas nos merecemos algo o por pensar que podemos ganarnos algo. Por eso te decía, es indispensable la palabrita del diccionario, favor inmerecido, inmerecido. Porque hoy, ahora hablando del cristianismo, se nos han metido ideas como que las personas son importantes. Nos venden talleres de autoestima. Nos venden cursos para que encuentres al campeón que hay en ti. Y te digo, estoy hablando de iglesias cristianas. Ya no hablemos en el mundo. En el mundo hay conferencias de motivación, conferencias. Y si tú ves a algunos pastores que se dicen cristianos, más parecen ese tipo de conferencias que da Alex Day. Cualquier pastor de prosperidad es lo que ofrece. Si tú escuchas, no sé, a Joel Austin, es lo que ofrece. Es lo que ofrece. Quiérete a ti mismo. Valórate a ti mismo. Pasos para ser el mejor. La mejor vida ahora. Y esto está en el mundo, pero también se ha metido al cristianismo. Y este es el mayor impedimento para disfrutar la gracia de Dios. Si tú te fijas, si tú eres cristiano hoy, todo esto lo pensábamos antes. Yo por ejemplo, yo creo que esto es lo que pensábamos todos, los que venimos del mundo, que somos todos. Todos pensábamos que teníamos lo que teníamos porque trabajábamos, o porque éramos muy inteligentes, o muy listos, o porque nos sacrificábamos muchos, o yo, por ejemplo, trabajaba y estudiaba, y yo decía, pues por eso me va bien en la vida, y yo veía a alguien que no le iba tan bien y decía, pues es por baquetón, ¿no? Y a mí me va bien porque yo me esfuerzo, y tenemos así ideas, y lo peor es que venimos al cristianismo, y seguimos pensando igual. Seguimos pensando igual. Cuando tú eres cristiano, es lo primero que debe de salirse de ahí. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, entre tantas cosas que te quita, esto es lo primero. Dice 1 Corintios 4:7. ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Pero te digo, esto abunda en nosotros. Creemos que todo lo merecemos. Yo me acuerdo igual cuando eres joven, cómo presumes de todo. Incluso, por ejemplo, cuando eres inteligente, yo en la escuela, yo me consideraba bueno para la escuela y había otros que no tanto, pero ningún esfuerzo me costó. Fue por gracia. Cuando te burlas de alguien, es que yo soy más alto que tú. O yo estoy más güero que tú, lo que quieras. Pero luego le pregunto, bueno, ¿y cómo le haces para ser blanco? No, pues así nací. Pues te fue dado. Es por gracia. Todo es por gracia. Pero a la gente nos cuesta entender la gracia. Pero lo mismo está en todo lo que voltees a ver. Si tienes un coche, es por gracia. Si tienes trabajo, es por gracia. Si tienes casa, es por gracia. Pero hoy decimos, no, es porque estudié, es porque trabajo, es porque me levanto a las 5 de la mañana, y etcétera, etcétera. Pero te decía, cuando conoces a Dios, todo eso se va, porque todo eso te aleja de Dios. ¿Ok? Todo es y ha sido por gracia. Tienes que grabarlo en tu mente. Desde el inicio, todo lo que hace Dios es por gracia. Y a nosotros se nos ha olvidado eso. Tú lee la Biblia, mi hermano. Todo lo que veas que hace Dios con el hombre es por gracia. Cuando ves que Dios comenzó a hablar con el hombre, que Dios habló con Adán, que Dios habló con Abraham,
que Dios habla contigo, que puedes orar y puede escucharte, es por gracia. ¿Quién podría merecer hablar con Dios? ¿Quién podría merecer ser escuchado por Dios? Es por gracia. Todo es por gracia. Mira, por ejemplo, en Génesis 6:7. Dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y el reptil y las aves, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero luego dice el 6:8 de Génesis, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué significa que halló gracia? Que él merecía estar en el diluvio, ahogándose también, pero Dios lo salvó por gracia. ¿Por qué? Porque sí, porque quiso. Así es la salvación que da Dios, por gracia. Ese es el evangelio. Dice Efesios 1:5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y dice enseguida, según el puro afecto de su voluntad. Esta es la mejor frase que describe a la gracia. Oiga, ¿por qué? ¿Por qué nos eligió? Por el puro afecto de su voluntad. Quiere decir, te lo parafraseo, porque se le antojó. Así de fácil, por gracia, porque Él quiso, porque se le dio la gana y punto. Miren Génesis 39:3, pero mira el libro que estamos mencionando, Génesis. Desde allá aparece la gracia. Desde Génesis 1:1, ahí está la gracia de Dios. Dice Génesis 39:3, vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Todo lo que tú ves que le pasa a José fue por gracia. Fue por gracia. Cuando lo hicieron segundo de Faraón, no es que se lo había ganado, fue por gracia. A Abraham le dio descendencia en su vejez, fue por gracia, porque la Biblia enseña que Abraham era idólatra con toda su familia, pero encontró gracia delante de Dios. Dice el Señor en Oseas 14:4 a su pueblo Israel, los amaré de pura gracia, es decir, los amaré no porque se lo merezcan. ¿Qué merecía el pueblo de Israel? Merecía ser destruido, pero Él dijo, los voy a amar por pura gracia. ¿Por qué escogió a Israel? Por gracia. ¿Por qué nos escogió a nosotros? Por gracia, por gracia. Todo está por el Antiguo Testamento, y cuando llegas al Nuevo Testamento, igual lo comienzas, los evangelios, y por ejemplo en Lucas 1, ahí aparece una mujer, ahí aparece María, que dice que se le apareció un ángel y le dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo. Mas ella se turbó y pensaba, ¿qué salutación es esta? Y el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Gracia. Por el amor de Dios, ¿quién puede pensar? ¿Quién podría tener una mente tan pequeña de pensar que alguien se merecía cargar en su vientre a Dios mismo? Fue por gracia, por la gracia de Dios. María, has encontrado gracia delante de Dios. ¿Qué quiere decir? No es que te lo merezcas. Es favor inmerecido, es un bien inmerecido. Dios quiere darte algo que no mereces. Esa es la palabra gracia. Entender la gracia cambia todo. Desde cómo oramos, desde cómo nos acercamos a Dios, cómo nos dirigimos. Hoy creemos que le podemos exigir cosas. Dame, tu palabra dice, así que dame. Soy tu hijo, así que dame. Tus promesas dicen, estoy sufriendo, así que sácame de este hoyo. No entiendes la gracia. O esas oraciones que hoy se enseñan, yo declaro, yo decreto, yo tengo autoridad. No entiendes la gracia de Dios. Mira, en Éxodo 33:13. Éxodo 33:13. Decía Moisés al Señor, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo, etcétera, etcétera. Pero mira lo que está diciendo, si he hallado gracia en tus ojos, no es que me lo merezca. Yo sé que no merezco, pero si es tu voluntad, si usted así lo quiere, Señor, usted es el Señor.
¿Quién se atrevería a exigirle algo a Dios? ¿De dónde hemos sacado eso? Pero mira lo que enseña ahí Moisés, es que cuando hacemos oración, tú que hoy haces oración, todo aquel que entra a su cuarto, cierra la puerta, lo que busca es gracia. Todo aquel que hoy, de esos, cuando hablas al radio, cuando estás necesitando un milagro, un favor, entiende, estás necesitando gracia. ¿Qué quiere decir? Estás buscando algo que no mereces. Grábatelo en tu mente. No lo mereces. Dice Hebreos 4:16. Y sin embargo, mira lo que promete el Señor, aunque no nos lo merecemos. Él dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero así es como se ora. Por si tú no lo sabías, cada que oras, ¿qué estás buscando? Estamos buscando gracia. Cuando estamos en apuro, cuando tenemos un problema, una prueba fuerte, y vienes a Dios en oración, estás buscando gracia. ¿Qué quiere decir? Que sea lo que sea que estés pasando, te mereces eso y más. Si te quedaste sin trabajo, te mereces eso y más. Si estás enfermo o enfermó tu hijo, mereces eso y más. Mereces eso y más. Sin embargo, el Señor dice, pero puedes acercarte al trono de la gracia, pero buscando gracia. No buscando algo que mereces, buscando gracia. Ten cuidado cómo oras. Buscamos gracia. ¿Cómo vas a exigir algo? ¿Quién eres para pensar que mereces algo? Ten cuidado porque dice Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes. ¿Quién es humilde? El que sabe que todo es por gracia. El que sabe que no merece ningún favor de Dios. El que sabe lo que merece exactamente. ¿Recuerdas? Por eso era tan importante las 4 partes del Evangelio. ¿Cuál era la primera? Soy pecador. ¿Qué merezco? Merezco castigo. Tú y yo merecemos castigo. Merecemos infierno. Y si recibimos premio, es por gracia. Ayer cuando estabas peleando con alguien, ayer cuando volteaste a ver a esa muchacha en la calle, ayer cuando cometiste un pecado, tú y yo lo que merecíamos es que el techo cayera encima, que hoy que está lloviendo en Monterrey, que un rayo nos hubiera partido. Y si no nos partió, es por gracia. Gracia es tan importante que es entenderlo. Tú respiras ahorita por gracia. Yo te puedo hablar ahorita por gracia. Por gracia nada más. El que conoce a Dios sabe quién es Dios y sabe quién es Él. Sabe lo que merece Él y sabe que la única forma de acercarnos a Dios es buscando gracia, su favor inmerecido. ¿A dónde hay que buscarla? Al trono de gracia. Mira Jueces 6:16. Dice algo muy parecido, 6:16 y 17. Jehová le dijo, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Esa es la única forma correcta de acercarse al Señor nuestro Dios. Si he hallado gracia, o estás enfermo, dile al Señor, dame de tu gracia. Porque lo que merezco no es solo la enfermedad que hoy padezco. Ya merecía haber sido quemado. Ya merecía haber sido destruido. Dame de tu gracia. Dame de tu gracia. ¿Te das cuenta? Si he hallado gracia, así oraban y así debemos de orar. Hoy buscando gracia. Buscamos, pedimos, pero necesitamos algo que no merecemos. ¿Comprendes? No sé si, ojalá, y esto cambiara un poco tu mente y tu forma de acercarse a Dios. Ellos sabían que todo es por la gracia de Dios. Tú puedes ir por el Antiguo Testamento y buscar este tipo de versículos. ¿Cómo sabían ellos que todo era por gracia?
Antes de continuar, te voy a dar los números de teléfono aquí en cabina. Son el 8375-5051 y 8375-5055 para lo que gustes y mandes. Mi número de celular es el 818-252-8607. Y entre otras cosas, estamos como todos los jueves ofreciéndote Biblias, una Biblia por persona, si es que no tienes, si quieres leerla, y también tenemos Biblia en audio, ¿ok? Vamos a continuar. Eso fue un poco en el Antiguo Testamento. Busca cómo se acercaban. Y la frase es, si he hallado gracia. Si he hallado gracia. ¿Ok? En el Nuevo Testamento, la gracia toma una dimensión mayor. Como si fuera poco lo que hemos leído del Antiguo. La gracia toma una dimensión más grande. Y aquí, si el diccionario ya era corto, se nos queda más corto todavía. Pensar en el significado favor es muy corto para todo lo que es la gracia en la Biblia. En la Biblia. Ahorita decíamos, no es que recibí una pluma, ya la gracia cambia en el Nuevo Testamento. Ya no es un adjetivo solamente, no sé cómo explicarlo incluso. La gracia es algo que se recibe. Ya no es, oye, recibí la pluma por gracia. No, ahora la gracia pasó a ser algo. O alguien. ¿Sí? Miren Juan 1:14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, Vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí el concepto de gracia va creciendo, ¿sí? Aquí ya no significa favor, imagínate, lleno de favor. No, es lleno de gracia. Gracia como un atributo de Dios, como un atributo enorme de Dios llamado gracia. Mira el Salmo 45:2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Y está hablando de Jesucristo. Pero no sé si veas cómo la gracia ya empieza a significar algo más grande. Juan 1:16. De su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En el Nuevo Testamento, alguien puede decir, oye, la gracia vino por Jesucristo, pero ya vimos que en el Antiguo se hablaba de gracia. Sí, pero era distinto. En el Nuevo Testamento, hablar de gracia se centra en la salvación, en algo tan grande como la salvación. Acuérdate a qué vino Jesús. Acuérdate del evangelio que estamos hablando, del evangelio de la gracia. Ahora, si notas algo en el Nuevo Testamento, será eso, que la palabra gracia se refiere a salvación. Por ejemplo, en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Aquí ahora habla de alguien, está hablando de Jesucristo. El pasaje por excelencia, Efesios 2:8, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gracia para salvación, gracia que salva, gracia salvífica. Hoy tenemos la gracia en todo su esplendor. La gracia tiene que ver con la salvación. Esa es la buena noticia, que a pesar de todo lo malo que hayas hecho, Dios nos quiere perdonar, Dios nos quiere salvar, es decir, Dios quiere derramar su gracia en nosotros. Gracia. Esto es lo que nos diferencia de todos los demás, de todas las religiones, de todas las creencias, el evangelio de la gracia. ¿Qué predican las religiones? ¿Cómo se salvan la mayoría de las religiones? Algunas incluso que se dicen cristianas, cumpliendo con sacramentos, portándose bien, haciendo buenas obras. Algunos dicen, bueno, que tus buenas obras sean mayores que las malas y cosas así. Pero la palabra de Dios dice que somos salvos por gracia, sin merecerlo. Y si ahondamos todavía más,
veremos que incluso sin buscarlo siquiera. Salvos porque Cristo nos buscó, salvos porque Cristo nos perdonó, salvos porque Cristo pagó por nuestros pecados. Romanos 5:8, siendo aún pecadores incluso. Aunque esto ya es muy grande, la gracia todavía es mucho más, mucho más. Deberíamos de gozarnos, de sorprendernos, de iluminarnos estudiando la gracia. Es por lo que te decía que el diccionario se queda corto. La gracia incluye el amor de Dios, la gracia implica la bondad de Dios, la gracia incluye la misericordia de Dios, la gracia implica el perdón de Dios, la gracia implica la adopción de Dios, la gracia incluye el pago que Dios hizo por nosotros. El encuentro con Cristo es tener un encuentro con Cristo, es tener un encuentro con su gracia, frente a frente con la gracia de Dios, encontrarse frente a frente con aquel que es lleno de gracia, frente a frente con aquel que la Biblia dice que la gracia se derramó sobre él. Pero aquí es donde te digo, estamos hablando todavía del Evangelio, porque nadie puede encontrarse con Jesucristo, nadie puede experimentar la gracia de Dios sin saber la gravedad de su pecado, sin saber lo que se merece. Nadie puede recibir la salvación que es por gracia sin saber todo lo que costó. Aquí es donde entra esa confusión que tenemos los cristianos. ¿Cómo que costó? Si es gratis. No, que para ti sea por gracia. No quiere decir que fue gratis. Alguien la pagó. No es gratis. No fue ni siquiera barata. Barata no lo fue. ¿Qué costó nuestra salvación? ¿Qué costó nuestra salvación? Hay unos conceptos que se enlazan con la palabra gracia. Gracia, por gracia iremos al cielo. Si la salvación es por gracia, ¿qué crees que atacará el diablo? Claro que atacará la gracia de Dios. La gracia va a sufrir dos ataques, principalmente. Uno, que no necesitas hacer obras, ¿ok? Y el otro extremo es que por obras llegarás al cielo, ¿sí? Los dos ataques sufrirá la gracia, pero vamos a ir viendo eso poco a poco. Pero la gracia, hay un concepto que se enlaza con ella, es el concepto fe, y seguimos hablando del Evangelio. El Evangelio ya lo vimos, saberse pecador, saber lo que merece tu pecado, pero si te arrepientes, Cristo te perdona. Ese es el Evangelio. ¿Qué te salva? Creerlo, es decir, acuérdate que somos salvos por fe. Pero mira lo que dice Romanos 4:16. Es por fe para que sea por gracia. Es decir, se enlaza la fe y la gracia. Lo que decíamos, el Evangelio. Creerlo, eso es lo que hace que sea por gracia. Romanos 5:1. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Gracia, es decir, la gracia, el Evangelio, la gracia y la fe es un conjunto que nos da la salvación. Ya decíamos la semana pasada, hablábamos del arrepentimiento. Arrepentimiento, ¿verdad? Eso es lo que Dios pide. Lo que Dios pide. Creer, arrepentirse, no lo vuelvas a hacer y Él nos perdona. Eso es lo que significa ser justificado por gracia. Es por fe para que sea por gracia. Pero aquí es donde viene la confusión. Pero la confusión porque hoy se nos ha predicado una gracia barata. Una gracia que no es gracia. ¿Ok? O es todo lo que pide el Señor. Algunos hasta ofrecen, solo repite una oración y ya serás salvo. Es decir, ¿es todo lo que cuesta ser salvo? No, no es todo lo que cuesta ser salvo. La salvación tuvo un precio. Un precio, dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre. Y el perdón de pecados, mira lo que dice, según las riquezas de su gracia. Su gracia.
Dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios. ¿Entiendes esto? Esta es la gracia. Esta es la gracia. Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Esa es la gracia. La gracia. Entonces, ¿qué costó? Empieza a enumerar. Hace como 2 o 3 semanas hicimos un programa de todo lo que promete Dios, todo lo que incluye su salvación. Ahora enumera algunas cuantas de lo que costó nuestra salvación. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Eso costó nuestra salvación, que Cristo fuera hecho maldición. Eso es lo que padeció Jesús. Hay un pasaje hermoso en Isaías 53, del 3 al 11. Isaías 53, del 3 al 11. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos curados. Todos nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Por cárcel y juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Todo eso padeció nuestro Señor, todo eso costó nuestra salvación. La humillación de nuestro Señor. Dice Mateo 27:27, que cuando lo llevaron al pretorio, dice, se reunieron alrededor de él y lo desnudaron y le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona de espinas y una caña en su mano. Y le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndolo, tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Eso costó nuestra salvación, hermano. ¿Cómo va a ser gratis? ¿Cómo va a ser barata? Cuando Pilato les dio a escoger entre Jesús y Barrabás, todos prefirieron a Barrabás. Cuando lo llevaron al Gólgota, ahí lo clavaron a una cruz y ahí murió. Y ahí derramó toda su sangre. Toda su sangre, toda su sangre. Eso es lo que costó tu salvación y la mía. Toda la sangre del Mesías, toda la sangre del Dios encarnado, toda la sangre del Hijo de Dios. ¿Quién puede pensar que fue barata nuestra salvación? Y no paró ahí. Fue al infierno. Dice la Biblia que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y el castigo que merecíamos no solo era ser crucificados, tú y yo merecíamos ser escupidos, tú y yo merecíamos ser golpeados, tú y yo merecíamos que se nos clavara una lanza en el costado, merecíamos ser molidos, merecíamos ser aplastados, pero merecíamos ser echados al infierno. Y hasta allá bajó nuestro Señor por amor a nosotros. Dice Mateo 12:40, dijo Jesús: como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahí estuvo nuestro Señor. Ahí estuvo nuestro Señor. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Jesús estuvo ahí. Pablo lo sabía.
Pedro lo sabía. Mira lo que dice Pedro en Hechos 2, 31 y 32. Habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios. Pedro está citando el Salmo 16 y que habla de Jesucristo. Jesús fue al infierno para que nosotros ya no tuviésemos que ir ahí. Dice Hebreos 2:9. Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, coronado de gloria y honra, a causa del padecimiento de la muerte. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la muerte? ¿Qué es? Este lugar, el infierno. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Por la gracia de Dios. Un favor inmerecido, gustase la muerte por todos. Y lo peor, esto no fue lo peor que padeció Jesucristo. Padeció toda la pasión, padeció la cruz, padeció el infierno. Pero lo peor, dice Mateo 26:39, que en aquella cruz fue separado del Padre. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Dijo el Señor. ¿Por qué me has desamparado? ¿Okay? Cuando Jesús oraba en Getsemaní, decía, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú.